Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Un gusto de verdad estar hoy con ustedes. Hace tiempo no nos veíamos, pero como siempre, pues comunidad es comunidad y no se ve, es siempre necesario crear estos lazos entre todos, ¿no? Hoy qué vamos a ver, hoy vamos a hablar una charla muy interesante que es la escucha y el éxito para trabajar con personas difíciles. Y con Paula hemos hecho un mix de una charla que había hecho yo de personas difíciles con la escucha porque creemos que este tema hace match perfectamente con esto. No sé, Paula, ¿qué quieras adicionar sobre lo que vamos a hablar hoy? Bueno, lo que trabajamos con Jimmy fue en unir dos temas que están muy relacionados, porque trabajar con personas difíciles implica saber escuchar y tratar de disminuir las dificultades con los equipos también es una cualidad que uno debería tener y poder, el tener una escucha activa. Pero bueno, Jimmy, cuando quieras. Bueno, empecemos con nuestra querida Paula. Me gustaría, Paula, que te presentaras. Yo sé que tú eres muy famosa acá, pero No tanto, no tanto. Bueno, soy Paula Zayú. No quiero decir cuántos años de experiencia tengo porque son demasiados y va a delatar mi edad, así que digamos que tengo bastante experiencia en diferentes funciones y roles. Trabajé bastante tiempo como project manager. Este, Estoy trabajando como Scrum de Scams y aprendí bastante con el tema del Coach Agile y Management 3.0, que me parece que aporta mucho a el trabajo con la gente, ¿no? Me encanta hacer lo que hago y también me encanta estas conversaciones en las cuales aprendemos nosotros de los demás, ¿no? Compartimos experiencias y podemos de esta manera enriquecernos cada día más. Así muy que bien, gracias, gracias. Jimmy. Bueno, y me voy a presentar un poquito. Usted ya también con muchos de ustedes he trabajado, hemos estado en algunos cursos, en muchos cursos hemos estado y también hemos dado algunas charlas. Yo soy ingeniero de sistemas, tengo especialización en gerencia de tecnología, soy project manager igual que mi querida amiga Paula. También hice el Professional Agile Coach y pues he seguido como el camino de Scrum Alliance en certificación, soy Professional Scrum Master. Bueno, pero esos son demasiados títulos que a la final no aportan mucho. Lo importante es la experiencia. Pues he trabajado mucho en el sector financiero acá en Colombia. Comencé y mis orígenes son como programador y sufrí todas esas cosas horribles que sufren uno en los proyectos. Y más en el sistema financiero, que es presión ya para mañana, perdemos mucha plata, tenemos riesgo, nos van a robar, bueno, una cantidad de cosas que meten mucha presión y realmente digamos que es necesario comenzar a manejar esas soft skills para poder manejar esas situaciones. Y pues hoy estamos dando esa charla, dando un poquito de lo que hemos aprendido en la vida y qué gusto estar con ustedes. Para empezar, vamos a tener una pequeña reflexión. Me gustaría, Paula, que la leyeras. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno y con el propósito justo y del modo correcto, eso es ciertamente no resulta tan sencillo. Y es una frase de nuestro querido amigo Aristóteles. Y nos gustaría saber más o menos ustedes qué opinan de esta frase. Y para eso tenemos como una pequeña encuesta que queremos mostrarles acá en el código QR primero. Pueden ingresar muy fácil. Y queremos saber ustedes qué piensan, qué sentimientos tienen cuando han estado en medio de un conflicto. Vamos a ver por acá los resultados.
miedo, impotencia, terror, ansiedad, miedo, enojo, frustración, terror. Todas estas situaciones sacan todos esos sentimientos que hay veces no son buenos, ¿no? Todos esos sentimientos o esas emociones que no son buenas, ¿no? Ansiedad, impotencia, frustración, rabia, angustia. ¿Tú qué sientes, Paula, cuando te has enfrentado a una cosa de esas? Generalmente es frustración, ¿no? El no saber a veces cómo encaminar el tema. Depende de la situación, a veces hasta enojo con uno mismo, ¿no? No necesariamente con el otro. Sí, muchas veces uno dice, no debía haber dicho, no debía haber actuado y generalmente pues después vienen todos esos sentimientos, ¿no? Eh, y creo que pues esto es una situación que siempre hemos estado nosotros enfrentados. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ver cuáles son esas características de esas personas conflictivas, ¿no? Esas personas conflictivas pues generalmente son personas que todo el tiempo están a la defensiva, o sea, son esas personas que tú les dices algo o quieres simplemente acercarte a hablar con alguien y inmediatamente tienen una actitud defensiva. Buscan generar problemas en donde llegan, o sea, ya sabe uno que esas personas uno dice, ay, no lo invitemos a la reunión porque ya sabemos que va a generar muchos conflictos, no nos va a permitir avanzar en la reunión, piensa completamente diferente, no está de acuerdo con nada y lo hace de una forma negativa. No da su brazo a torcer porque generalmente pues tiene siempre la razón y siempre quiere ganar, tener la última palabra. Carece completamente de empatía, o sea, pues un líder pues completamente negativo, un Maquiavelo que no le importan los sentimientos de las otras personas, sino simplemente es una persona que hay veces no se puede hacer. También no reconoce sus errores, que eso es muy siempre, pasa muchas veces. Esa persona pues es una persona que a pesar de que tiene la falla pues siempre encuentra muy fácil el modo de escapar inculpando a otra persona. No respeta las normas y siempre cree tener la razón. Entonces digamos que esa es una de las características de esas personas. Hay veces, lamentablemente, y hay que decirlo, no son personas externas, sino esas personas hay veces somos nosotros. También hemos estado en ese rol y me gustaría que pensara cada uno en un momento de su vida que ha tenido esa actitud y por qué ha sido. Seguramente ha sido producto de algo que es lo que vamos a ver. Y hay que reconocerlo. Pero eso es parte también de esta charla, aprender a no ser una persona difícil y también cómo trabajar con una persona que esté en esto. Para eso vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar como a entender un poquito más este tema sobre cómo es una persona difícil y la escucha. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros en estas situaciones, no? O sea, hablamos, la otra persona no nos escucha y si vemos cómo se van cambiando los sentimientos de esta persona, pues que ya comenzó como a subir el tono. Nos gustaría escuchar su opinión en el chat o la persona que quiera hablar libremente, pues es el momento. ¿Qué opinan de este video? Creo que a veces una linda forma de hacer ver lo que está pasando es replicar, ¿no?, una especie de espejo de la situación para hacer ver lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Y muchas veces pues nosotros nos hemos visto en esas situaciones, ¿no? Que queremos hablar y no nos dejan hablar o no nos sentimos escuchados también. Y comenzamos como a entrar en ese círculo de que pues a la final no escuchamos a uno ni escuchamos a los otros y esto comienza a generar conflictos en nosotros porque seguramente ya esta persona
pues sus sentimientos están al borde porque no se ha podido, digamos, expresar correctamente con las personas o con el grupo de trabajo, y esto comienza a generar frustraciones, porque a la final pues se siente y dice, a mí no me tienen en cuenta. Generalmente una persona de esa se siente como es que yo no soy importante, y es muy importante pues el poder de la escucha. Y a la final esto pues trasciende en un conflicto, y esos conflictos pues tienen algunas características que Paula nos va a contar. Perdón, alguien había levantado la mano y la bajó, creo. Ah, dale, es que no estoy viendo. Ricardo, me parece. Dale. Sí, justo la bajé. Pero bueno, puse en el chat también, creo que es importante el mantener el foco. En el caso de lo que hacemos en relación a proyectos y usamos el marco ágil, predicamos mucho este tema, ¿no? A nivel de mantener el foco en las cosas para que la escucha activa fluya. Y cuando tienes, depende del contexto, cuando trabajas en un proyecto, en un propio equipo, en el que el equipo está ya en ese mindset agile y medio como que fluye. Pero cuando vas transformando a una organización y en la organización tienes otras áreas y las áreas todavía no conocen el tema del mindset agile, es complicado, ¿no? Y tú empiezas a gestionar las cosas, no te escuchan, finalmente sales frustrado y esos sentimientos se ven reflejados en los resultados. Entonces, eso nada más quería aportar, que el contexto depende bastante y mantener el foco ayuda para que la conversación fluya. Bueno, Gracias, Ricardo. gracias. Fabiola nos dice también en el chat, dice un falso interés, realmente estaba pendiente de otra cosa, correcto. Jorge Mario, hola Jorge, ¿cómo estás? Poca atención e importancia por parte del otro, exactamente. Y Ricardo, pues lo que nos dice. Ser nos dice la ausencia en la escucha activa, correcto. Y todas estas situaciones pues van comenzando haciendo el caldo de cultivo pues para que los conflictos arraicen. Entonces cuando tú no te sientes escuchado, seguramente cuando esa persona te vaya a pedir un favor o vaya a hacer, pues tú vas a tener una actitud negativa con esa persona. Y van a comenzar a subirse los ánimos y comienza estalla el conflicto. En una situación concreta en el trabajo, me acuerdo hace muy poco, estaba trabajando con un desarrollador muy bueno, brillante, excelente, el número uno. Y él estaba trabajando con un QA. Y en cierto momento, pues el QA no había hecho algunas pruebas que debían hacer eso, y comenzó a subirse la mente, cuando de pronto pues en cualquier momento se estalló la guerra. Y este amigo lo trató súper mal al pobre tester. El tester fue a recursos humanos y lo denunció por acoso laboral, y se formó el quilombo, como dicen. ¿Y por qué? Porque pues no supimos manejar digamos, el conflicto. Entonces, que por base en esa experiencia, pues comenzamos a investigar cómo poder manejar esas cosas para que no trascendieran, ¿no? Y Paula nos va a dar acá unos tips súper importantes para saber cuándo debemos afrontar un conflicto. Gracias, Jimmy. Dame un momentico, listo. Uno de los temas que para mí son importantes es el grado o la forma en que uno va a una reunión cuando ya hay un conflicto previo, ¿no? Uno puede ir en caliente, ¿sí? O puede ir en frío. Cuando voy en caliente es como que estoy ya muy, muy enojado, se me va el tono, hablo de forma visceral, capaz sin pensar mucho en lo que estoy diciendo, puedo llegar a ser agresivo y puedo explotar ante el más pequeño inconveniente que surja durante esa reunión. Si en cambio voy totalmente frío, ¿sí? Lo que pasa es que también estoy tan distante, ¿sí? Tan distante que tampoco doy lugar a la conversación.
Porque en el fondo, cuando yo tengo una reunión con alguien, el objetivo de esa reunión es llegar a un acuerdo. Entonces, lo bueno sería que ni estuviese totalmente enojado y totalmente furioso y totalmente frío, porque cuando estoy en el medio estoy permeable a la negociación y a la conversación. Y de esta manera puedo ser más equilibrado y poder manejar mejor la situación. Correcto. Y digamos que una de las buenas prácticas ante esta situación que teníamos, perdón, se me pasó, es que deberíamos tener la capacidad como líderes o como líderes de equipo o managers, saber cómo atender ese conflicto en el cierto grado. Porque si está muy caliente, pues no se va a llegar a una solución. Si hay apatía, realmente es una apatía falsa porque el conflicto sigue. Y los conflictos hay que enfrentarlos. O sea, no los podemos ignorar, no les podemos echar tierra, ni decir dejemos así, que generalmente digamos que hay veces decimos deje así las cosas, no escale más el tema, porque a la final pues todos esos sentimientos están. Y eso fue lo que pasó en la situación esa. O sea, no atendimos la situación a tiempo, se crecieron más la fricción entre estas dos personas y estallaron. Entonces, ¿cómo hicimos para atender esa situación? Pues básicamente lo que hay que buscar es la temperatura adecuada, como decía Paula, una temperatura media, una temperatura que no esté ni muy frío ni muy caliente. ¿Y cómo logramos esto? Pues primero, si se presenta una situación de esas, pues primero cortar la reunión o la situación, invitar a las personas a que dejen pasar la situación en ese momento, que después habrá una situación propicia para arreglar la situación. Esperar que las personas se les baje la temperatura, hablar con cada una de ellas y hacer unos acuerdos de trabajo. Esos acuerdos son que poner las condiciones de cómo se va a tratar el tema. Hablar sobre cómo va a ser el lenguaje, qué tema se va a tratar y generar toda esa atmósfera para poder llegar a esa reunión. En esa reunión es muy necesario que tú como líder o como manager o facilitador, pues primero no cojas partida de ninguno. Es súper importante porque tú no vas a defender a uno o ayudar al otro. Lo más importante en esa situación es tener completamente neutralidad y comenzar con algo muy sencillo y es indagar sobre las emociones que generan esas situaciones en las personas. Entonces, preguntarle, Paula, y después de eso, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo afectó tu día? Entonces, no, pues no pude hablar, llegué a la familia y pues peor, estuve muy estresado, y generar todo como ese rompehielos para ponernos todos en la misma situación de lo que nos está afectando. Porque a la final, pues digamos que estos problemas nos están generando problemas en el performance del equipo, en el conseguir los objetivos de la empresa a la final, y nosotros como manager pues debemos solucionar eso. Entrando un poquito allá en esto, pues hay que mirar qué hacer en este caso de estrés en el conflicto, y es entender el porqué de la situación. Primer factor es importante entender qué fue lo que pasó, cuáles son los sentimientos de las personas, cuál fue el porqué de la situación, y tener como una escucha generalmente en las conversaciones la gente habla mucho, pero tener foco en lo principal y no responder todas las cosas al tiempo. Fíjate en lo que tú haces, también es necesario también como persona, o sea, fijarse cuál fue tu actitud o cuáles fueron las cosas que propiciaron el tema. Hay veces que ni siquiera fueron palabras, sino fue un simple gesto, una situación, o no ponerle la atención necesaria a la persona cuando era necesario. No dejarse avasallar por los sentimientos, súper importante también, o sea, siempre permanecer con calma, tener inteligencia emocional de tu situación,
de los sentimientos que estás generando y también tener claramente los sentimientos que tienen las otras personas. También es importante buscar ayuda para poder generar esta situación, buscar a otra persona que sea más experta o buscar como esos aliados para que indagar sobre la otra situación. Y lo más importante es poner de manifiesto también el costo que tiene estas situaciones en el trabajo. Y eso evitará el maltrato. O sea, si tú eres víctima del maltrato o estás enfrentando eso, pues, o estás ayudando a generar eso, es súper necesario tener eso. Hazlo es saber que la mayoría de las personas actúan agresivamente porque se sienten amenazadas. O sea, si una persona salta, le dices algo y te responde mal, es porque seguramente se siente amenazada. Pregúntate si te estás sintiendo susceptible o estás malinterpretando la situación. También es importante analizar un poquito si realmente no, pues de pronto fue algo casual, la persona iba de afán, no te saludó bien, pero eso no quiere decir que no te estime o lo que sea, o no te cedió la palabra cuando era, pero hay que sentarse y mirar un poquito esa situación ahí. Denunciar de inmediato la conducta inadecuada. Eso sí es necesario. Cuando una persona hace maltrato o hace bullying a un compañero de equipo, hay que denunciar. El bullying no es aceptable en esas situaciones y hay que cortarlo inmediatamente. También pues no cargar con la culpa, o sea, no te sientas culpable por un conflicto. Hacer que la situación vaya a mayores, pues no escalar más el conflicto y no sufrir innecesariamente. Hay veces que sufrimos por cosas que no son. Entonces, pues eso es súper importante, estos tips. Y me gustaría, Paulita, que leyeras esta frase. Ten presente que una de las principales maneras de manifestar tu madera como líder es demostrando que eres capaz de moverte en situaciones de conflicto. Excelente reflexión. Y nos gustaría que compartieras un poquito acá con la cámara abierta. Yo sé que acá hay muchos expertos que nos pueden ayudar a ahondar un poquito este tema. Y es, ¿cómo te has sentido en estas conversaciones difíciles? Que te hayas frustrado, si has identificado tus emociones y si consideras que las has manejado bien o mal. ¿Quién le gustaría compartir? Si alguno se anima a abrir el micrófono o si no por chat. En mi caso, como todo, ¿no? He empezado manejándolas mal. Cuando mi jefe a veces me decía algo que a mí no me gustaba, se me caían las lágrimas y yo tratando de resistir de que no caigan. De ponerme muy, 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 muy nerviosa ante una conversación difícil, de que no me salgan las palabras. Y creo que es un ejercicio que lamentablemente uno lo hace, o sea, lo tiene que practicar cuando aparece, ¿no? Y nada, es complicado porque están las emociones y las palabras y el entorno y hay que ver quién tiene uno delante y demás. Sí, eso nos genera muchos sentimientos negativos y realmente pues no somos expertos en manejar el conflicto y nadie nace aprendido en estas situaciones. Entonces, Fabiola levantó la mano. Sí, hola, buenas noches. Me pasó precisamente por esta época del año pasado y fui, vamos a decir, víctima de una injusticia. La persona con la que yo estaba hablando tenía su cara muy lavada, como que si no hubiese hecho nada y me atacó la ira realmente. Entonces, por querer expresar lo molesta que estaba y lo injusto que era la situación, terminé pegando gritos y cuando salí del lugar y me calmé, dije, qué ridículo hice.
O sea, me hubiese quedado tranquila y esperar a estar, como decían ustedes al principio, en ese termómetro, estar por lo menos en un punto medio y no estar en el rojo ardiendo y tal vez hubiese quedado mucho mejor. Realmente sigo, o sea, la situación sigue siendo la misma, fui víctima de una injusticia, pero mi actitud para reclamarla no fue precisamente la misma. Gracias, Fabiola. Gracias. Bueno, la realidad es que no nos enseñan esto, no sé, en las carreras, por lo menos las carreras de técnicas, hay un montón de cosas que no vemos de la parte humana, y no siempre estuvimos preparados para eso. Entonces, al no estar preparado y que nuestras carreras son, por lo menos la mía, ¿sí? No tiene ningún tema relacionado con recursos humanos, con cómo tratar a la gente, de cómo llevar determinados problemas, cómo manejar conflictos, todo eso lo fuimos aprendiendo a los bifes, como se dice acá, ¿no? Sí, no te quedó otra que aprenderlo porque te fue mal, porque bueno, no supiste manejar, porque la situación te manejó a vos. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, uno fue aprendiendo, pero la verdad es que en mi caso, por ejemplo, igual que en el Cinti, igual que en Fabiola, es que no tenías las herramientas y fuiste aprendiendo a medida que te fue pasando y te fue mal y te fue bien y fuiste probando, ¿no? Sí, es muy cierto, Pablo. Y lo más importante es que para esto pues debemos aprender y es primero comenzar a identificar nuestras propias emociones en esta situación, que es un poquito de inteligencia artificial, de inteligencia emocional, estaba pensando en otra cosa. Porque realmente pues para no sentir frustración hay que ser un robot, yo diría, estaba pensando en eso. Pero realmente pues hay que conocer pues esos sentimientos. Paula, ¿y cuáles son esos sentimientos que nos están generando estas emociones? Bueno, recién, como decía Fabiola, a veces el sentimiento es de enojo y el enojo te toma, y es lo que tenemos que lograr que no pase, ¿no? Una situación, uno se sintió que era una injusticia, lo que fuera, y el enojo, identificar que me estoy enojando o que estoy muy estresado, identificar qué me está pasando, ¿no? Si estoy muy incómodo, si me siento como impotente, qué cosas estoy sintiendo, y una vez que las identifico es más fácil trabajarlas. Sí, no sé qué pensás vos, dicen. No, Sí. completamente, pues es primero que identificar esas emociones y cuál es la causa de esas emociones. Y eso nos permite entrar un poquito en cómo prepararnos para una situación de estas. O sea, siempre las vamos a enfrentar y seguramente hoy en día tú tienes una conversación de esas difíciles que tienes que llevar a cabo. Tienes que dar un feedback, tienes que sacar a una persona de la empresa porque pues no cumplió con las metas y son tareas de la vida diaria, o sea, y como manager hay veces nos enfrentamos a estas situaciones, ¿no? O definitivamente pues tienes una situación muy complicada con un compañero de trabajo, con un par que tienes que arreglar. Entonces, primero, uno de los tips importantísimos es ser consciente de tus puntos débiles. Porque pues siendo consciente de esos puntos débiles ya saben que si te van a tratar de herir, pues ya tú eres consciente de eso, entonces dicen pues no te vas a dejar herir y no te vas a dejar salir de casillas ni te vas a dejar avasallar por la situación, sino sencillamente pues la tomas de una forma neutra. Y es muy importante pues también ser conscientes de nuestros puntos débiles. O sea, hay personas que uno ya sabe si quieres, si tiene un poquito de esa malicia, ya sabe cómo ponerla de mal genio y con un comentario sencillamente ya le arruina el día. Entonces es necesario saber manejar esos puntos, conocernos nuestros puntos débiles y ensayar con una persona neutra. Entonces si tienes una conversación con un jefe complicado o algo,
búscate un amigo, un compañero y le dices, mira, ¿cómo y ensayas, porque es que lo que decíamos nosotros no somos expertos en este tema, somos viscerales, somos latinos, somos de sangre caliente, entonces somos muy fáciles para llevar esto a otros extremos, ¿no? Entonces es necesario ensayar con una persona neutra y que esa persona neutra te dé el feedback de lo que piensa y aprendas sobre eso y mires, oiga, si realmente es lo que yo quiero decir, si es el punto que yo quiero conseguir, porque a la final pues no es pelear por pelear, sino es realmente llegar a una solución. Para eso también hay que tener en cuenta pues la claridad. Cuando vamos a dar una mala noticia generalmente le damos vueltas. Entonces, si vamos a despedir a una persona, es que mira, tú eres una excelente persona y hacemos ese famoso el feedback sandwich, que es di cosas buenas y después le dices cosas malas, le dices la cosa mala y al final le dices una cosa buena. Entonces, eres excelente persona, pero eres un mal trabajador y por eso te vamos a echar, pero tranquilo, puedes contar con nosotros. Entonces, pues realmente no somos claros, no hay claridad en el tema o le damos vueltas a las cosas y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, con claridad. Y es uno de los principios que tenemos, la transparencia es importantísima en nuestros equipos. La moderación, súper importantísimo también, porque pues ya sabes que la comunicación gestual o nuestro tono de voz también es, el grado que le queramos dar al tema, pues es necesario. La moderación pues a qué nos ayuda, a que tengamos una actitud neutra. O sea, si vas a dar una mala noticia, pues no la puedes dar sonriendo. O si vas a felicitar a alguien, pues no lo puedes dar eso. Todo depende del grado que tú tengas. Y también el tono de voz. Hay tonos de voz que hay veces son agresivos, o sea, son tonos de voz que o usamos una comunicación violenta, pidiendo explicaciones, usando un por qué siempre, por qué hiciste esto. Y pues eso hace que las personas siempre lleguen como a un punto medio. No sé, Paulilla, si quieres agregar algo de esto. Quería compartir lo que están escribiendo en el chat. Fabiola, por ejemplo, dice que a veces, aunque tenga ciertas herramientas, al momento de la realidad, las emociones la manejan, nos pueden manejar, que es una cuestión de práctica. Coincido totalmente. Y una de las herramientas que ayuda mucho es identificar qué emoción tengo. Porque si yo identifico qué es lo que me enoja, digamos, ¿por qué me estoy enojando con esto? O sea, ¿qué es lo que está despertando en mí? A veces, en realidad, busco o estoy encontrando en la otra persona una intención que no la hay, entonces encontrar qué es lo que me está molestando o por qué me está enojando tanto, me ayuda a tener más claridad de la situación antes de que siga subiendo mi temperatura, ¿no? Y otro tema que dice Serge, dice, también depende de la personalidad o el carácter de cada uno. Hay quienes lo vivimos más en el momento y otros que pueden poner su poker face en el momento y después quizás en privado drenarán. Correcto. Y avancemos en el tema, hay que tener en cuenta estos tips y vamos a mirar un tema. Nuestro querido Gorun. Paula, adelante. ¿Qué pasa cuando alguien dice algo y yo lo percibo como que no me valoran, pobre de mí, mirá lo que dijo, no me dejó hablar, una cosa sencilla, no me dejó hablar, ¿sí? Y yo dije, no me valora, no le importa lo que pienso, ¿sí? Pobre de mí, no es mi culpa, yo traté de hablar y no me dejaron, ¿sí? Y me estoy poniendo en una posición acá, una posición de víctima. Correcto. Y si conocemos la historia de Gorun, a la final, pues todos esos sentimientos negativos, pues lo fueron aislando de la sociedad y se volvió un monstruo horrible. Y a la final, en el fondo, él no era feo y era una persona normal, pero no supo llevar esto de una forma positiva. Y la forma positiva, pues es nuestra querida amiga. ¿Cómo es el nombre del personaje, Paula, que se me escapa ahorita? Se me escapó también. Felicidad. Felicidad. Y toma Alegría. alegría.
toma la cosa de una forma diferente, de una forma positiva, con tres lentes. O sea, primero se hace responsable de la situación. O sea, si estás en un conflicto, en medio de eso, ya seas causante o seas o la víctima, pues coge esto con responsabilidad. Piensa y dice, oiga, ¿esto realmente es culpa mía o es una opinión de la persona? Hay una frase de los estoicos que dice, pues, si te felicitan, coge esa felicitación eh, como algo que no va ni arriba ni abajo, porque pues realmente pues esa persona no sabe las otras cosas malas que hay en mí. Y si te regañan, pues también tómalo como una oportunidad de mejora. Mira si realmente es para ti o no, y no te pongas, no lleves esto a un tema personal, sino más bien como una oportunidad de aprender. Y eso te hace responsable. Y los tres lentes pues son el lente inverso, que es ponte en los zapatos de la otra persona. O sea, de pronto tú con tu actitud has hecho algo que esa persona la has hecho sentir mal. O ten una lente optimista y realista, que esa lente optimista y realista pues básicamente es poder ver la situación con una forma de aprender. Decir, oiga, de toda esta situación horrible que pasó, este conflicto, ¿qué aprendo yo? Primero, pues que cuando hable con mi jefe no voy a llorar, porque pues, ¿para qué? O voy a hablar tranquilamente porque necesito expresar bien mis ideas y me pongo a pensar otras cosas y me pongo a pensar eso y no puedo llegarlo. Entonces es súper importante pues mirarlo en una forma de que puedes aprender. Y en una próxima oportunidad pues ya sabes que tienes que tener cuidado. Y una lente larga es cómo puede crecer y aprender con esta experiencia. O sea, definitivamente es ver esto de una forma positiva. Vamos avanzando porque se nos está yendo el tiempo y entramos ya en un tema pues concreto, que es los problemas de escucha que se generan en estas situaciones. Adelante, Paula. Gracias, Jimmy. Bueno, podés pasar a la siguiente. Vamos a empezar con una frase muy, muy conocida, que me encanta, que es, ¿sí? Uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Con esto quiero diferenciar claramente que no es lo mismo oír y escuchar, ¿sí? Porque los oídos es lo que nos permite oír, pero escuchar implica muchas otras cosas, ¿sí? Como para poder comprender lo que el otro me está diciendo. Jimmy, ¿continuamos? Listo. Y pues ya con... Dale. No, y ahora va a hablar Jimmy de los niveles de escucha. Sí, a ver, Jimmy. Sí, perdón, ya este tema lo hemos manejado mucho, pero es necesario hacer ese recorderis, porque hay veces tenemos esa escucha interna que son mis interpretaciones de la situación, o sea, de esas situaciones o de lo que me dijeron, qué es lo que yo mismo me estoy escuchando o me estoy contando de acuerdo a mi modelo mental. O sea, si realmente sí me están persiguiendo, sí me están atacando, o realmente fue un feedback positivo de alguna situación, o esto está poniendo en evidencia alguna cosa. Entonces hay que comenzar a pensar como fuera de la caja de esas situaciones. También tener una escucha enfocada, como veíamos en el video, pues si no tenemos una escucha enfocada en lo que estamos haciendo y no logramos callar nuestras conversaciones internas, es súper necesario eso, y más en un conflicto. Cuando está eso, pues sale tu parte más interna de defenderte, porque pues eso es algo natural en los seres humanos. Está en nuestro cerebro primario y es entrar en modo defensa. Y eso no nos permite pensar claramente, porque cuando comenzamos a pensar en ese cerebro primario, pues la parte externa, que es la razón del cerebro,
no interactúa, y entonces no comenzamos a entender nada y nos enceguecemos y no escuchamos. También pues la escucha global, que siempre hemos hablado, que es los dichos, las inquietudes, sus emociones, el cuerpo, y es necesario tener en cuenta todo eso. Y también saberlo manejar internamente, no solo a las personas que estamos hablando, sino también nosotros mismos tenemos que aprender a escucharnos. Sí, y un tema que parece una pavada es que muchas veces cuando estamos teniendo una conversación, mientras supuestamente escuchamos, estamos escuchando pensando qué le vamos a contestar, en vez de tratando de entender lo que nos dicen. O sea, entonces, cuando uno se enfoca realmente en la escucha, y dejamos a la personita que está hablando en la cabeza, no, claro, esto quiero decir esto, no, o, sin ir más lejos, algo que a todos nos pasa a veces, que estamos escuchando y mientras tanto estamos pensando en otra cosa que tenemos que hacer, perdemos el foco y encontramos y escuchamos parte de la conversación. Y este ejemplo que trae Jimmy es bastante claro, este dibujito, que bueno, dale. Sí, no, dale, Paula. Bueno, si yo quiero, yo estoy pensando en un 6, estoy hablando de un 6, o te muestro sobre la mesa un 6, dependiendo desde qué punto de vista lo mire, uno lo ve como 6, uno lo ve como 9. Entonces, esta cosa que parece tan sencilla que es un 6, la misma cosa la podemos ver de puntos de vista totalmente opuestos y entender cosas distintas. Por eso hay un montón de pequeñas cosas que podemos aplicar para tratar de acortar esa brecha entre lo que el otro dice y lo que uno escucha. Muy bien. Y para eso vamos a mirar, pues, cómo acortar esa brecha, ¿no? Y es poner toda la atención a las personas que hablan, mantener el contacto visual, procurar no interrumpir a los otros cuando hablan, escuchar sin juzgar lo que dices, indagar acerca de las intenciones detrás de lo que se dice y poner atención a los aspectos corporales. También pues digamos que la literatura que nos basamos esto también invitaba a que es necesario también poner freno a ciertas situaciones. Entonces, un ejemplo, si tu jefe pues te dice en una reunión, oye cariño, por favor alcánzame esto, pues delante de un grupo de personas, pues eso es una actitud que hay que frenarla inmediatamente porque es algo que seguramente pues si tú lo ves normal pues no pasa nada, o sea, de pronto es una forma de que la persona habla, pero si esa situación te hace sentir mal, pues también tienes que ponerle freno a esas situaciones y tienes que ponerlo de una forma positiva y es pues invitar a la persona o la que sea que dijo ese comentario y decirle, oye, mira, no me gusta que digas eso porque pues me hace sentir mal por tales y tales cosas. Y básicamente pues vas frenando pues esas actitudes negativas. Pero pues lo necesario es generar esas conversaciones adecuadamente, ¿no? No con un modo de reclamo, sino pues porque si no se genera más conflicto. También es necesario también pues tener claridad en las situaciones y saber si realmente cuál fue la intención, ¿no? Hay veces, hay comentarios que por atacar en una situación conflictada, pues te sacan un comentario y hay que preguntar claramente a la persona cuál es el objetivo de ese comentario. Sí, es importante a veces aclarar las motivaciones o parafrasear lo que el otro dice para ver si estamos interpretando bien lo que dice, o preguntar qué me quisiste decir, algo tan sencillo como eso, no te entendí, me podés repetir, porque capaz que cuando vuelve a decir la persona lo que dijo, en realidad habíamos interpretado cualquier cosa y ya nos habíamos sentido ofendidos. Y si yo indago o parafraseo, yo entendí esto y esto y esto. ¿Es eso lo que quisiste decir? De alguna manera yo lo que estoy haciendo es acortar esa brecha entre lo que el otro dice y lo que yo entiendo,
y evito en muchas ocasiones malentendidos innecesarios. Florencia nos dice en el chat que los sanos límites son necesarios y hay que perder el miedo a comunicarlos. O sea, si tú no pones límites también en las cosas, lógicamente todo con medida, ¿no? Pues no, vamos a procurar esas situaciones. Para eso pues hay que también saber trabajar lo que hemos venido trabajando, que son los pedidos, ¿no? O sea, cómo va a ser un pedido, cómo tener cómo también pues ver que esos pedidos sean efectivos, ¿no? Que tienen que ser dirigidos a una persona, a una situación dada y a un resultado dado. Entonces es necesario poder garantizar que cuando uno digamos haga un pedido efectivo, lo haga de una forma Y hay dos caminos, o no pedir, o sea, yo me quedo con las cosas, no hago nada, no digo nada, y me quedo callado y no genero esas comunicaciones. Entonces no le pido a la persona que, pues, por favor, no vuelva a hacer esos comentarios, o no me trate de esa forma, y esos son pedidos también que son reales, ¿no? También pues el no ofrecer, es decir, mira, yo me di cuenta de esta situación y ofrezco pues que no voy a hacer eso, y ser oferta, ¿no? También es súper necesario, que eso ya lo hemos hablado mucho, pero lo más importante de todos estos pedidos y ser oferta y ofrecer es generar compromisos, ¿no? Que los compromisos son muy importantes, Paula. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, en el tema de los pedidos, es importante que hagamos esos pedidos porque en algunas ocasiones nosotros creemos que el otro se va a dar cuenta de lo que necesitamos. Ay, ¿cómo no me ofreció ayuda? Nunca se enteró la otra persona que vos necesitabas ayuda. Entonces, hablar las cosas y hacer los pedidos es importante primero porque sé lo que voy a esperar. Cuando alguien me dice, sí, mira, necesito ayuda con tal tema, ¿me podés ayudar? ¿Para cuándo? Ah, hoy no puedo, pero mañana sí. Entonces ahí ya tengo un pedido aceptado, ¿sí? Tengo un compromiso del otro lado, ¿sí? Y ya sé cuándo voy a tener ese compromiso, con lo cual sé para cuándo esperarlo. Una vez que yo hice un compromiso con alguien, te cuento que tengo dos alternativas. Una es cumplirlo, ¿sí? Y otra es incumplirlo. Y ahí, si no lo cumplo, estoy creando una mala imagen con respecto a mi responsabilidad. Y cuando alguien me hace un pedido o cuando alguien necesita algo, también es importante indagar exactamente qué es lo que requieren de mí. Si no puedo dar lo que me están pidiendo es hacer una contraoferta o posponerlo, como les di un ejemplo recién, que es, no, para hoy no puedo, pero sí para dentro de 2 días, o realmente decir, no puedo, rechazo el pedido. Entonces la otra persona sabe que no va a contar con eso que está necesitando y tendrá que ver de qué manera lo resuelven. Entonces, cuando uno hace ese pedido, ¿sí? De acuerdo a la respuesta, tiene la claridad para poder actuar, ¿sí? Y todos estamos como con esa tranquilidad, ¿no? ¿Se va a poder hacer? ¿No se va a poder hacer? Y si no, ¿para cuándo? Muy bien, Paula, gracias. Y para finalizar, amigos, pues vamos a mirar un video de una buena escucha. ¿Cómo estuvo tu día? ¿En verdad quieres saberlo? Bien, veamos. Estaba en la cocina contando las mazorcas de las cortinas cuando quien tocó el timbre sino Ned Flanders. Parece que quiere prohibir la falda pantalón en las escuelas. Disculpa la franqueza, pero a veces ese hombre es un imbécil. Maris cree que Flanders es un idiota. Este matrimonio se torna interesante. Es tan graciosa.
Sí. Estábamos jugando pelota y yo grité, ¡doble falta! Y Rafa gritó también y yo le dije, ¡quedas fuera! Y él contestó, ¿puedo ver Vicente Martel? Lo que no tenía nada que ver con eso. Tal vez un abrazo la tranquilice. Gracias por escuchar, papá. Tenemos que coordinarnos más. Si aparece la profesora suplente y dice que se llama señora Poposín, y todos me miran diciendo, adelante, Bart, haz lo tuyo. Y lo comprendí. Me convertí en el bufón de la clase. Y eso me repugna. Anda, la osa Bart tiene sentimientos. Excelente. Yo creo que con este video comenzamos a cerrar y ya entramos en la conclusión. Adelante, Paulilla. Bueno, para dar un resumen, una de las cosas que nos ayuda para resolver los conflictos es una escucha activa, mantener la calma, no juzgar, ser respetuoso siempre, eso siempre es una gran cualidad en cualquier situación. Buscar el motivo oculto de su comportamiento. Jimmy, ¿querés continuar? Sí, buscar un cómplice que te ayude a superar esas situaciones, ¿no? No recrimines su comportamiento, o sea, actitud neutra. No le des la razón como a los locos, o sea, muchas veces uno dice, sí, tienes toda la razón, y por dentro pues no expresas sus sentimientos. Evitar sonreír en una situación de estas y no te pongas a la defensiva. Pues básicamente es el resumen y con eso concluimos nuestra querida charla. Damos algunas bibliografías que son muy importantes, que nos basamos en que es la comunicación no violenta, en un libro súper bueno que es de Harvard Business Review, que es la inteligencia emocional y cómo trabajar con gente difícil, y el arte susceptible de que no te importe un carajo las cosas. Es un muy buen libro. Les quería agradecer, pues no sé. Gracias a todos por acompañarnos. Espero que les haya gustado la charla.